Probando, probando. Hola, hola. Bienvenidos todos a un episodio más de Un Café con Lili Marga. Hoy desde México y Suiza charlaremos de los Juegos Olímpicos y el punto de vista de dos mujeres diferentes, enfocándonos en dos ángulos. Y nada, allá vamos. ¡Hola, Marga! Lili, un café. ¡Salud! Qué gusto verte otra vez y podernos tomar otro cafecito. Sí, lindo, lindo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas por México? Todo excelente, aquí hace calorcito, yo te veo con suéter. ¿En Suiza está fresquecito? Ya, la verdad que ha estado un poquillo mejor, pero hoy ya se ha vuelto a poner frío. O sea que sí, pero bueno, Déjame está bien. decirte que para este capítulo estuve a punto de ponerme un traje de baño, ¿eh? ¿En serio? Pues yo creo que hay que hacerlo. Oye, al final eres nadadora, ¿no? O sea, ese es tu uniforme. Al final somos nadadoras, porque yo te he visto nadar y no lo haces nada mal. Bueno, Oye, qué gusto saludarte nuevamente en este sí. nuevo capítulo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mar? Pues yo creo que hoy un tema que podría ser bastante interesante es la visión de unos Juegos Olímpicos desde el punto de vista o desde dos ángulos diferentes, de dos mujeres que los van a vivir de una forma diferente. No Perfecto. sé qué te Por parece. ejemplo, uno como atleta, cómo llega y todo está listo, ¿no? El escenario está listo, la alberca está lista, todo eso, pero para que uno llegue hay mil cosas detrás y pues creo que tú sabes mucho Sí. de eso. Y cómo integrar esa maquinaria para que cada pieza, o sea, al final cada pieza es clave para que vosotros como atletas podáis llevaros la mejor experiencia, podáis rendir al máximo y nosotros podamos dar lo mejor también, obviamente. Pero bueno, yo la verdad que antes de entrar en ese detalle, hay algo que para mí me encanta siempre escuchar desde los atletas, como desde el punto de vista de las emociones y todo, y de objetivos. ¿Qué significan para ti unos Juegos Olímpicos? Pues los Juegos Olímpicos son, como atleta, son nuestro todo, se puede decir. Muchas veces nos definimos por lo que somos como atletas, ¿no? O sea, la persona que somos está definida por lo que hacemos en el deporte, porque le dedicamos la vida entera a esto. No solo muchos años, sino dentro de cada día, cada minuto está dedicado a ser más rápido, a ser más fuerte, a cumplir nuestros objetivos. Así sea no entrenando, si estoy tomando una nap, si me estoy tomando una siesta, es porque me estoy preparando para estar lista para mi siguiente entrenamiento. Si estoy comiendo, estoy cuidando qué estoy comiendo, ¿no? Con excepción de los sábados de donas de los que ya hablamos, de los que ya platicamos, pero realmente nuestra vida como atletas gira alrededor de esa meta. Y personalmente te puedo decir que en todos lados yo tengo escrito 24 segundos, porque para mí esa es la meta en esta ocasión hacia Tokio 2021, 2020, ¿no? Que ahora va a ser en 2021, pero yo tengo escrito 24 segundos en mi cabeza en todos lados y donde puedo lo escribo, en mis libretas lo escribo, en el espejo del baño lo escribo. En estos momentos no tengo refri porque me acabo de mudar, pero en el refri ya estaría escrito. Entonces, esa meta realmente guía mi vida y pues como parte no solo de para entrenar mi cuerpo, sino también mi cabeza, ¿no? Porque si tú crees, la primera parte para hacerlo es creerlo. Entonces, si tú crees que puedes lograrlo, seguramente lo vas a hacer. Sí, o sea, eso estoy muy de acuerdo. Como lo primero es soñarlo, verlo y si creer que lo logras, ir a por ese objetivo, ¿no? Y qué bueno. Exactamente. Y dentro de lo que han significado para ti los Juegos Olímpicos, ¿qué significado tiene el objetivo de Tokio? ¿Ha sido un antes o un después para decir a esta gente que te dijo un poco, bueno, ya no se puede, ya tienes tanta edad, ya has acabado el sistema NCAA y te quedas sin la estructura detrás, sin todo? ¿Tokio para ti tiene un significado especial para haberte demostrado a ti misma
que si tú quieres y si tú quieres, puedes, tú vas a llegar a eso. Totalmente, Margie. La verdad es que Tokio ha sido completamente diferente porque a Londres y a Río yo asistí, como tú dices, con la estructura de la NCAA detrás de mí, haciéndose cargo de toda la parte de mi preparación. Y pues la NCAA es un poco inflexible dentro de lo que cabe porque tienes que estar a los horarios del entrenamiento del equipo, tienes que entrenar lo que le toca al equipo, que tiene sus pros y sus cons, ¿no? Y que ya lo hablaremos en algún otro episodio, pero realmente es teamwork y aprendes a trabajar pues para el bien común que es del equipo y de la NCAA, ¿no? Y los Juegos Olímpicos muchas veces son el desenlace de esa NCAA, pero primero está el campeonato antes incluso de los Juegos Olímpicos para muchos entrenadores y para muchas universidades. Entonces en Londres y en Río me tocó ir así, ¿no? Entrenando para la universidad y después adaptándolo a los Juegos Olímpicos. Pero yo creo que nunca ha sido un entrenamiento tan a mi manera como hacia Tokio, porque he podido elegir dónde, con quién, cuándo, cómo entrenar, qué prueba voy a nadar. Por ejemplo, para Londres 2012 nadé el 200 porque pues me había fracturado 3 vértebras, me rompí la espalda. No podía nadar velocidad porque no podía cargar pesas. Para Río tuve que pelear por nadar el 50 porque me decían, solo puedes hacer los sets de velocidad si calificas en el 50 libres. Entonces tuve que calificar a las Olimpiadas para hacer los sets de velocidad, ¿no? Y no es porque sean más fáciles, porque no forzosamente la velocidad es más fácil, es más intensa, dura menos, pero es mucho más intensa, ¿no? Pero es lo que yo realmente amaba. Entonces, en este momento hacia Tokio, sí me puedo enfocar completamente en lo que yo quiero, que fue una decisión que tomé después del 2018, cuando llegué por primera vez a unas Copas del Mundo y mi horizonte se abrió, mi mente se abrió al ver lo que es competir directamente, convivir, competir y vivir con las mejores del mundo y darte cuenta que eres parte de las mejores del mundo. Eso fue lo más increíble Es de que, esa a ver, experiencia. 2018 fue para ti un año, o sea, yo creo que acabaste con dolor de cuello de colgar las 9 medallas ahí, que si pesaban cada kilo. Cuando he visto fotografías, digo, "Dios, le tengo que preguntar cuánto pesaba cada medalla, porque cuando te colgaron las 9, digo, madre mía, se va a quedar sin cuello la pobre, como le sigan entrevistando, digo, se le cae así. Y Oye, luego, no te voy a mentir, sí había veces que me los ponía abajo de la playera porque sí te quedaba rosadito de los listones, los bordecitos de los claro, listones, pero definitivamente 2018 fue un año de ensueño. Pero fue como brutal. tú dices, Singapur y me Tokio, di ¿no? cuenta, Singapur y Tokio. exactamente, Singapur y Tokio en esas copas del mundo, me di cuenta, muchas veces sabes que eres capaz, pero hasta que no lo haces, realmente lo entiendes. O sea, tú crees que eres capaz, pero de creer hacerlo es algo completamente diferente. Y en ese Diferente. momento me di cuenta de lo que podía y de lo que quería, porque mi sueño siempre fue ir a unos Juegos Olímpicos, pero realmente nunca había visto la posibilidad de competir en una final en unos Juegos Olímpicos, porque es algo que nunca, de lo que nunca se habla en la natación en México, a lo mejor en el pasado. Entonces, tener que ser la primera que se Claro, meta a una final, la primera en siquiera soñarlo, es algo completamente sí, diferente y es algo que te hace tener que hacer las cosas diferente. Entonces ahí fue cuando diferente. yo me di cuenta que tenía que hacer diferente y que tenía que hacer las cosas a mi manera y que nadie me iba a poder ayudar a elegir qué hacer porque nadie lo ha hecho aquí. O sea, en el momento en el que nadie lo ha hecho, sabes que tienes que empezar a tomar decisiones a lo mejor únicas y que muchos no van a entender, pero que sabes qué es lo que te va a llevar. Sí, Intenté traer lo mejor de la NCAA a México, la ideología, la puntualidad, el trabajo en equipo, los entrenamientos, cosas que a lo mejor no van con la cultura mexicana, ¿no? Muchas veces la alimentación, mi alimentación no es tan mexicana, es un poquito más hacia la pechuga de pollo, la carne, o sea, no como tanto como sí, comería aquí en México, ¿no? Usualmente. sí. Joder, para Pero todo mí, ese tipo de cosas es como unir lo mejor de dos mundos en un objetivo que es Tokio. Tokio, pues para mí hay dos cosas muy importantes que has dicho y sobre las que yo te quería preguntar. La primera,
Bueno, aparte tengo que decir que también Tokio fue mi primera Copa del Mundo como espectadora. Tokio, O sea, que la si Copa lo del Mundo de hubiera Tokio. de ¡Wow! 2018, o sea, que si hubiera sabido que estabas por ¡Ahí ahí, o sea, que estuviste! no te conocía, sabía que estabas, pero no te ¡Wow! conocía. ¡Qué Y fue increíble! súper especial porque sabes que yo amo la natación, o sea, la amo, ¿no? Y Totalmente. en esto de que la amo, quería traer un tema que acabas de mencionar, porque yo vengo de un país, o sea, al final España, yo creo que ha sido una de las potencias, o sea, no solo con lo que tenemos ahora, lo que hemos tenido, es a lo mejor es verdad que los resultados ahora no acompañan a tanto, pero la natación ha sido un deporte y es un deporte muy fuerte, ¿no? Y la mayoría de los que no hemos ni siquiera llegado a ser profesionales de natación, siempre hemos nadado en el colegio, competiciones intraescolares, todo. O sea, me sorprende mucho cómo lo que tú has dicho, cómo además de tener que ir a unos Juegos Olímpicos, digamos, eres pionera en predicar en México el valor y el esfuerzo que lleva este deporte, que los que sabemos y los que hemos nadado ni siquiera a nivel profesional, las horas que requiere, la alimentación, la disciplina que llevan los nadadores, las sesiones de entrenos que se meten al día, la competición para bajar de la centésima, o sea, de una centésima que la gente dice, bueno, una centésima, es que la centésima tú no la aprecias, o sea, tú no sabes lo que es una centésima y eso te da una medalla, te quita una medalla, te pone una calificación para los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo que tú has dicho, dieta, todo, pero, o sea, lo que vengo como un poco a preguntarte es cómo se hace, cómo has sido pionera en eso y también un poco a reforzar el mensaje de que me parece increíble lo que estás llegando a hacer en México porque ya digo que en España valoramos muchísimo yo creo que el trabajo que llevan los nadadores detrás porque sabemos lo que hay detrás y sabemos lo difícil que es llegar a esos resultados o sea, a nivel internacional, porque alguien puede decir, bueno, pero es que Lili es mexicana pero no ha hecho medalla, pero que da igual, o sea, que no sabes lo que es llegar a una Copa del Mundo, no sabes lo que es llegar a unos Juegos Olímpicos en natación, o sea, ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de nadadores y de calidad de nadadores que hay, ya mismo un campeonato nacional o una final de NCAA es un nivel, pues, que no en otros, a lo mejor, deportes tienes que llegar para sobresalir. Entonces, para mí es lo que me está como diciendo qué pasada que sea la primera mexicana que está rompiendo récords, mentalidades y de todo. Completamente. Y te lo puedo resumir en dos anécdotas. Yo creo que muy simples y que podemos entender fácil. Una, llegó el momento en el que yo tuve que aprender a nadar con las orejas dentro de la gorra Lo vi en Instagram. para evitar ahí hacer más hidrodinámica. Dos, en el 2015, tratando de dar la marca hacia Río 2016, con un año de anticipación, era mi última competencia de la temporada y si no la daba ahí, sabes que en natación los descensos solo te duran cierto tiempo. Entonces era mi último descenso, había ido a unos panamericanos y estaba en el nacional estadounidense justamente, y era la última chance para dar la marca hacia Río. Nadé en la eliminatoria, el tiempo que tenía que hacer para calificar era 25-25 y en la eliminatoria había nadado como 25-35, una cosa así. Yo decía, ¿de dónde saco 10 centésimas? O sea, ya en el entrenamiento ya había hecho todo, ¿no? O sea, ya no había más que entrenar, Centésimas, ¿eh? ya no había nada. ¿De dónde le saco 10 centésimas? Entonces estoy descansando de la eliminatoria a la final en mi cama, pensando, ¿de dónde voy a sacar 10 centésimas? Y me acuerdo que tengo el pelo largo. Me cruzo la calle del hotel a una peluquería y me lo corto chiquititito. No. Yo pensando que el peso del pelo mojado podía ser 200 gramos a lo mejor y esos 200 gramos podían ser las 10 centésimas. Bueno, terminé esa final con 25-23 y di la marca para las No. Olimpiadas por 2 centésimas de segundo. Ese es el grado al que llegamos de dónde le saco 10 centésimas Wow, a es, una prueba tan rápida, ¿no? es algo brutal porque es algo que admiro porque desde el punto de vista también un poco ingeniero esa precisión y ese detalle me encanta porque tienes que llevar medido absolutamente todo y lo que tú has dicho, ideas que nunca pensarías. A mí, por ejemplo, cuando vi tu post de las orejas dije, ella ha ganado segundos, ¿sabes? Dije, eso es Justamente, buenísimo. ingeniera. Pero ahora, Margie, cuéntanos, como ingeniera, ahora
en una federación, pero también como atleta. Nosotros como atletas llegamos, las 2 veces que yo he ido, llegas y está el escenario puesto. Desde que llegas ya está todo listo, las gradas, la alberca, el transporte, la logística, las federaciones, todo está listo. ¿Qué hay detrás de que nosotros lleguemos a nadar y a dar nuestro mejor esfuerzo? Pues la verdad que yo creo que no lo puedes entender hasta que lo vives. Y eso me ha pasado a mí. O sea, yo es verdad, no he llegado al nivel que has llegado tú a ser olímpica, pero bueno, yo para mí los Juegos Olímpicos, pues desde los 8 años que vi mis primeros en Barcelona, pues los pelos de punta, y por eso ahora me dedico al movimiento olímpico, para mí. Entonces, tú ves eso, pero tú hasta que no estás dentro no te puedes imaginar la inversión que hay, la logística, el tiempo, la gente involucrada. Es otra dimensión, y es otra dimensión porque yo, por ejemplo, dedicándome, trabajando para una federación internacional, montamos nuestros eventos en los que tú estás más involucrado, pero al final tú eres organizador. Aquí partes ya de 3 partes: tienes el Comité Olímpico Internacional, tienes el comité organizador local, tienes los ENOSIS y estamos las federaciones, ¿no? Que son los 4 principales stakeholders del movimiento olímpico. Ya solo la coordinación humana de esas personas a nivel cultural es increíble. Entonces, son años de preparación, es una inversión que hemos visto ahora con la cancelación de Tokio lo que significa, y Claro. es un trabajo que poquito a poco hay que ir definiendo mejor, pero en el que creo que hay mucho margen de mejora en 2 campos: en el de procesos y en el de comunicaciones. Si el ser humano llegáramos a comunicarnos aún mucho mejor y a establecer incluso más procesos, se podría llegar incluso a otro nivel. Pero lo que te digo es que son años, ciclos de 4 años, acaban los juegos y empiezas a trabajar en los siguientes. Son 4 años de planificación, coordinación, test events, seguir puliendo, etc. Dificultades: una cultura que lleva el organizador local no es lo mismo que otra cultura, es el Claro. principal choque. O sea, no puedes comparar cómo se trabaja para Tokio como se comparó para Brasil. Entonces, esa adaptación a esa nueva forma de pensar, de hacer cosas, de comunicarse, es básica. De nuevo, comunicación, 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 ¿no? Y luego seguimientos y muchos deadlines y milestones y todo. Pero bueno, podría ir en mucho detalle, pero no, o sea, a lo mejor tampoco es demasiado. Pero al final Pero yo creo... esa adaptación, por ejemplo, esa adaptación que tú tienes, también la tienes que tener con tus compañeros de equipo, con la misma federación, y como tú hablas, ese choque de culturas es vital para que se puedan Sí, realizar. pues fíjate, yo lo comparo algo muy fácil. Tú, cada vez que empiezas un proyecto nuevo, una empresa, una startup, un proyecto, incluso a nivel local, tú te tienes que adaptar a las personas, ¿no? Tú te adaptas a un individuo, a otro, a este que es de este tipo, que ha pensado así, que su educación, y eso es a nivel local. Todo lo que ya pasa encima internacional es otro grado de adaptación, porque ya es otra cultura nueva, otra forma de pensar, otra comunicación. Entonces, el grado de adaptabilidad yo creo que es uno de, digamos, las piezas claves de gente a las que o las personas que nos dedicamos a eventos deportivos. O sea, yo por ejemplo, el año pasado, mis 3 principales eventos pasaron de Estados Unidos a Bulgaria a volver a Estados Unidos, ¿no? Y a la vez trabajo con muchos organizadores locales. Simplemente el cambio de cultura, a lo mejor en 2 semanas, a formas de trabajar, es lo que te hace que llegues a un resultado óptimo. No teniendo claros los objetivos, de nuevo, y a lo que quieres llegar, es donde tú aprendes a adaptarte. O sea, tú tienes claro y a partir de ahí te adaptas al revés. Y Increíble, Margie, increíble. Qué increíble cómo funciona todo detrás. Tengo que ir a entrenar, pero nos vemos en un café próximamente. venga, Te paso. chulísimo. Cuídate mucho. Nos Un vemos. beso. Chao, chao, chao. Mua.